El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te han traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia. Hemos iniciado en el día de hoy un nuevo curso de lectura, ¿no? La semana anterior estábamos meditando el libro del Génesis. Ahora vamos a meditar textos de este libro de literatura sapiencial, que es el libro del Eclesiástico o de Sirásida, ¿no? Se conoce por los 2 nombres, ¿de acuerdo? Muy bien. En primer lugar, habría que definir claramente en qué consiste el concepto de sabiduría que maneja la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Mucho más teniendo en cuenta que gran parte de estos libros de literatura sapiencial van a coincidir con el inicio de la cultura griega, ¿no? Donde de algún modo la sabiduría también va a aparecer como un concepto, y no como cualquier concepto, sino como un concepto fundamental, ¿no? Que de algún modo, vamos a decirlo de esta forma, rige el comportamiento de los hombres, ¿de acuerdo? Quien tiene sabiduría, de algún modo, para los griegos, el que tiene el nous, el conocimiento, vendría a ser la persona, ¿no?, que digamos que tiene una mayor influencia sobre la sociedad, incluso podríamos decir que era garantía de poder. Pero, ¿qué es la sabiduría para nosotros? Entendiéndola a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa que una persona es sabio o entendido? Es una pregunta. Es una pregunta. O sea, ¿qué entendemos por sabiduría? Fijaos que alguien podría pensar: ¿sabiduría? Sabiduría, la Wikipedia, la inteligencia artificial, ¿no? Pues, como si fuera solamente tener un conjunto de conocimientos, y como si de algún modo la valoración de quién es sabio, consiste fundamentalmente en verificar quién tiene más acumulación de conocimientos en su vida, quién tiene determinadas carreras o quién tiene determinada profesión que haga alarde, ¿no?, de su gran sabiduría intelectual. ¿Pero es lo que considera la palabra de Dios? No. No es ese concepto en sí. De hecho, la palabra de Dios hoy nos ha dicho claramente que si nosotros tenemos sabiduría, la tenemos de manera participada. Que nosotros, que hemos sido creados a imagen de Dios,
como consecuencia, ¿no?, del acto creador de Dios, hemos sido partícipes de su sabiduría, pero que ese concepto de sabiduría es algo que nos trasciende. Si nosotros participamos de algo, significa que nosotros no somos los garantes, ¿no?, de esa sabiduría, sino que está en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, la sabiduría entendemos que es el conocimiento que tiene Dios de todo cuanto existe. Porque Dios, cuando piensa algo, cuando su verbo eterno pronuncia algo, eso adquiere existencia. Por tanto, quiere decir que la sabiduría de Dios es lo que le da sentido a todo cuanto existe, a todo lo que tiene inteligibilidad en nuestra naturaleza, que es todo. En la naturaleza no hay nada azaroso. ¿De acuerdo? Todo tiene una lógica extraordinaria. Como dice hoy el texto del libro del Eclesiástico, pues evidentemente el comportamiento de la naturaleza, las gotas que caen, las gotas de lluvia que caen, las olas del mar, todo de algún modo está determinado por una inteligibilidad, por una sabiduría, ¿de acuerdo? Y todo de algún modo ha sido otorgado a todo cuanto existe gracias, ¿no?, a ese atributo que podríamos decir, ¿no?, que es atributo divino. ¿Queda claro? Entonces, aunque el libro del Eclesiástico habla de esta sabiduría y casi que en algún momento la trata como una persona, como una criatura, pues evidentemente para todos y cada uno de nosotros, desde la consideración de la nueva alianza, sabemos que esa sabiduría o que esa inteligibilidad resplandece de una manera mucho más plena en la persona de Cristo. Para nosotros Cristo es como la sabiduría que se ha encarnado y que nos ha permitido a través de su venida a este mundo reconocer claramente lo que es conforme a Dios. Si quisiéramos de algún modo definir cuál es el sentido de las cosas, por ejemplo, nuestra propia vida, ¿qué es lo que le da sentido a nuestra vida? ¿Hacia dónde tenemos que conducir nuestros pasos? ¿Quiénes somos y para dónde vamos? ¿Quién define fundamentalmente eso? ¿Nosotros mismos? ¿O es algo que de algún modo confiamos que nos ha sido dado por Dios a través de su sabiduría? Una sabiduría que se manifiesta a través de su palabra. Una palabra que podríamos definirla como el verbo eterno de Dios. Y nosotros sabemos que ese verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Por eso es tan importante considerar lo que el Señor dice cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él dice que Él es la verdad, es porque en el rostro de Cristo, en su palabra, en su presencia, resplandece de una manera plena la sabiduría de Dios. ¿Queda claro? Entonces, ¿quieres saber cómo leer los acontecimientos de tu vida? ¿Cómo darle sentido a todo lo que acontece en tu existencia para que eso te permita alcanzar y para que te permita descansar en la verdad? ¿A quién tienes que mirar? A Jesús. Y Jesús te ayudará a encontrarle sentido a todo lo que puedas estar viviendo. Ahí es eso es lo que nos permite decir que somos sabios. Porque hemos sabido acoger la sabiduría que viene de Dios. ¿Y la sabiduría de Dios es igual a la de los hombres? No, para nada. ¿Alguien fue a misa ayer, aquí? Sí. Que los domingos hay que ir a misa, ¿eh? a propósito. Pero si empezamos leyendo el Evangelio del día de ayer, que lo primero que dice el Señor es: amad a los enemigos, y ahí ya... Mejor me voy. Es que no tiene, cualquiera de nosotros diría: ¿cómo que amad a vuestros enemigos y rezad por los que os calumnian y bendecid a quien os maldice y a quien os haga el mal, hacedle el bien? Cuando nosotros confrontamos esas cosas, nos damos cuenta que la sabiduría de Dios evidentemente nos trasciende. Queremos aprender a escuchar, a darnos cuenta que ninguno aquí puede sentirse resabido porque tenga unos cuantos conocimientos. Es que yo fui a la universidad. Y así, muy bien, genial que hayas ido a la universidad, que tengas muchos conocimientos. Pero eso no te hace a ti una persona sabia. Porque la sabiduría tiene una altísima connotación práctica y existencial. Ser sabio no solamente es tener conocimientos, es saber vivir y alcanzar plenitud de vida. Hay personas que tienen muchos conocimientos, se creen que son los más sabios de este mundo y su vida es una vida totalmente frustrada. Eso demuestra que no solo saber sirve para adquirir sabiduría, hay que saber escuchar y sobre todo hay que saber dejarse conducir por Dios.
Y eso es lo que hoy intentamos transmitir a través de estos textos del libro del Eclesiástico, que tomemos conciencia realmente que la sabiduría es algo que nos trasciende. Sabio, 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 solo es Dios. Y cuando acogemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, una palabra que se hizo carne, pues evidentemente podemos adquirir esa capacidad de darle a nuestro corazón lo que nuestro corazón busca, ¿no? Que nuestro corazón anhela la verdad, y la verdad plena. ¿De acuerdo? Entonces, ser sabios significa otra cosa muy distinta a lo que cree el mundo. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedirle al Señor esa sabiduría para que sepamos de algún modo cómo entender, cómo conducirnos, cómo gestionar adecuadamente todos los retos que nos presenta la existencia. A través de la mirada de Cristo, a través de su presencia, muy probablemente podremos descansar en esa verdad que libera el corazón del hombre. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo en esa tarea. Pedid sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Recuerdo mucho unas palabras de Sócrates, Sócrates el filósofo, ¿no? ¿Me explico? Que decía algo que me parece estupendo. Decía, soy el más sabio de los atenienses. Uno diría, qué orgulloso, ¿no? Pero no lo estaba diciendo con orgullo, lo decía con el corazón. Soy el más sabio de los atenienses, porque todos los demás piensan que saben todo, ¿no? Y yo soy el único que solo sé que nada sé. Pues yo soy más sabio, porque él fue capaz de dimensionar que la sabiduría era algo que nos sobrepasa enormemente. Nosotros descansamos en una sabiduría que nos ha sido dada. Es un regalo, es un don que hay que saber acoger. Por eso la sabiduría requiere humildad. Y cuando tú te crees sabio según el mundo que tienes normalmente, tienes orgullo y soberbia, ¿de acuerdo? Y a mí nadie me tiene que decir por lo que tengo que ver, pues yo lo sé todo. Entonces ahí es donde nos quedamos atascados, ¿no? En medio, ¿no?, de lo que son las exigencias que nos plantea la vida cotidiana. Pues nada, seguiremos leyendo el libro del Eclesiástico y seguiremos madurando esos conceptos que nos permiten descansar precisamente en ese don que el Señor nos ha querido compartir a través de su palabra creadora. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, Evangelio que hemos escuchado en este día, qué Evangelio más especial. Yo digo que este Evangelio en sí es para todos nosotros como una enseñanza magistral de cómo debemos entender, ¿no?, cuando en nosotros hay algo que debemos trabajar, que debemos purificar, porque es como una especie de patología de la tentación y de la lucha que está presente en nuestro corazón. El Señor baja con los 3 apóstoles del monte, evidentemente estamos hablando de la transfiguración, y se encuentra, ¿no?, que los discípulos están ahí en medio de un montón de personas discutiendo de un tema y el Señor no sabe de qué discutir. Primero, que es importante, ¿no? La discusión significa que no nos entendemos, que no vemos claro, que permanecemos como una cierta sensación de impotencia y de ignorancia. Evidentemente, cuando estamos en una situación así, sufrimos, porque no sabemos cómo gestionar las cosas. ¿A alguien le ha pasado? Que una de las cosas como se manifiesta la impotencia es discutir. Pues bueno, ya empezamos. Va a ir tomando nota, ¿de acuerdo? Porque todo es como para que os deis cuenta. Daos cuenta. Pues llega un hombre y le dice al Señor, Señor, discutimos porque he traído a mi hijo. Y le he pedido a los tuyos, a los apóstoles, que le ayuden y no han podido ayudarlo. Y le pasa lo siguiente, ¿no? O sea, primero que todo, que es sordo, que no escucha, ¿de acuerdo? Que no escucha. ¿Me explico? Evidentemente, si no escucha, pues es difícil que pueda decir realmente algo, ¿no? Porque evidentemente casi todas las personas sordas que son mudas, ¿de acuerdo? Fijaos, si de alguna manera nosotros, ya no por la cuestión de ser fisiológicamente sordos, imaginaos vuestro corazón. Si vuestro corazón no escucha esa palabra que hemos dicho que es palabra de verdad, que es palabra de sabiduría, luego podríamos nosotros saber expresar lo que nos pasa. ¿No da la sensación a veces de que ni siquiera sabemos, ¿no?, expresar qué es exactamente lo que está pasando dentro de nosotros? No llega, ¿no?, la palabra que ilumina, tampoco somos capaces de expresar el sufrimiento que hay en nuestro corazón. Y estamos ahí como atenazados,
¿De acuerdo? Muestra de que en ese momento estamos viviendo una lucha interior bastante fuerte. Tomad nota. Tomad nota. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que no son capaces de expresar lo que están viviendo interiormente, porque están atenazadas. ¿Vale? Dice que ese demonio, ¿no?, inmundo que estaba con esta persona, dice que muchas veces, dice, lo tiraba por el suelo y salían espumarajos de sus labios, ¿de acuerdo? Y rechinaba los dientes y se quedaba rígido. Es como una especie, ¿no?, de patología, ¿no? Y sí, es como una epilepsia, pero hacer un ejercicio más profundo. Un ejercicio más profundo. ¿Cómo se siente una persona que no puede resolver el conflicto y la lucha interior que lleva? ¿Dónde se siente que esa persona está? Que lo dicen. A mí me lo dicen. Padre, estoy por los suelos. Estoy por los suelos. Normalmente, espumarajos, ¿no? Normalmente, los espumarajos, ¿no?, y el rechinar los dientes son expresión de ¿qué? Rabia, de dolor. También de alguna manera podemos asimilarlo, ¿no?, a una situación interior. Y quedarse rígido, paralizado, impotencia. ¿Alguien ha sentido esto? En su vida. ¿Alguien ha sentido cada una de estas características? Entonces, no sé, hay que poner una alarma. Una alarma, ya sabéis, ¿no?, como la de las ambulancias, ¿no? Cuando en algún momento vemos que alguna de estas características está presente en nosotros, debe encenderse algo que me ayude a mí a darme cuenta que estoy siendo en ese momento, estoy pasando por una tribulación y por una tentación. ¿De acuerdo? Porque si intentamos gestionarlo nosotros mismos, que tenemos, como hemos dicho, herramientas bastante condicionadas y limitadas, que no tenemos una sabiduría para poder enfrentar un montón de retos que nos presenta la vida, al final nos quedamos ahí. ¿Y desde cuándo le pasa? Desde pequeño. Cada uno puede situarse ante esta realidad y pensar qué es lo que le está diciendo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que hay muchas de estas situaciones que se repiten en tu vida de manera continua y permanente? Y fijaos la solución. Pues claro, sí. Ahora díganos la solución para poder, ¿no?, trabajar esos aspectos de nuestra vida. Pues hoy también lo dice de una manera clara el Señor. Lo primero es que en medio de esta situación les reprocha a ellos algo. ¿Qué les reprocha? Su falta de fe. Dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Es como queriendo decir, ¿no os dais cuenta que yo estoy aquí? Que yo, que soy el verbo, la palabra, la sabiduría, la luz, la verdad, estoy aquí con vosotros. ¿Y a quién acudimos normalmente para intentar resolverlo? A nosotros mismos. ¿No es mucho más consecuente, ¿no?, que la fe nos lleve a buscar al Señor para intentar remediar cada una de esas luchas que vivimos en nuestro interior? ¿Qué opináis? Pues me gustaría que tuvierais la humildad de aquel hombre que dijo, sí, quisiera, pero Señor, aumenta mi fe, porque mi fe ¿cómo es? ¿Cómo es nuestra fe, Mariloli? ¿Cómo es nuestra fe, Chusa? Sí que sí, no. ¿Cómo es nuestra fe? Nuestra fe es un poco... Entonces hay que pedir esa gracia, ¿no? Hay que abrir el corazón. Para ello es necesario que tengas la suficiente humildad para que reconozcas que tú no puedes gestionarlo tú solo. ¿Queda claro? Que en ese aspecto hay que abrir el corazón, hay que buscar una respuesta. Y el Señor está dispuesto a escucharte. El Señor está dispuesto en algún momento a ofrecerte una palabra de aliento. Ha estado dispuesto a ofrecerte sentido. Pero hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón. Necesitamos al Señor, necesitamos pedirle al Señor esa fe. Aumenta, Señor, quiero tener fe, pero aumenta mi fe porque mi fe es pequeña, es débil.
Porque el Señor dice, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que realmente yo puedo ayudarte a tener paz en el corazón? Pues, Señor, aumenta mi fe. El Señor vino y apenas llegó donde estaba el muchacho, increpó al espíritu inmundo, ¡sal de él! Porque el Señor tiene la fuerza y el poder para poder liberarnos de cualquier esclavitud. ¿Confiad en eso? ¿Confiáis en ello? Pues sí, no, pues no sé. No, hay que tener confianza. Pero el Señor tiene esa fuerza. Porque es lo que nos mueve a nosotros a venir a buscarle, a venir a salir a su encuentro. El Señor tiene esa fuerza. Por eso cuando sale, dice que el niño quedó como medio muerto, ¿no? Dice, pero lo que de algún modo para nosotros parece, ¿no?, que de una u otra forma no tiene solución, el mismo Señor cogió a ese niño y lo puso en pie. No se puso en pie por sí solo. ¿Quién lo puso en pie? El Señor. El Señor le ayudó, evidentemente, porque el Señor es nuestra fuerza. Por nosotros mismos, ante un combate de ese talante, pues evidentemente tendríamos que levantarnos del piso. Estaríamos como medio muertos. Pero ¿qué hace el Señor? Nos levanta, nos ofrece la vida, ¿de acuerdo? Y fijaos que termina el Evangelio diciendo los apóstoles que van y dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no podíamos ayudar a este niño? Dice, porque esta clase, ¿no?, esta clase de demonios, esta clase de perturbación y de lucha interior, solo sale con oración. Ah, qué interesante, qué interesante. Cuando yo estoy en medio de una lucha, ¿cuánto rezo? Pues de lo que piense, menos. De lo que dedicas a la oración, que muchas veces es muy poco, o casi nada, menos. Menos, porque en una tribulación lo normal es que de algún modo nos ensimismemos y nos centremos en nosotros mismos. Y nos cuesta mucho abrirnos, ¿no?, a través de la oración a lo que el Señor nos quiere decir. Con todos estos elementos de este Evangelio, queda claro que tenemos herramientas para poder combatir si somos capaces de reconocer que tenemos una lucha y que necesitamos acercarnos al Señor y reforzar nuestra vida de oración. En definitiva, acrecentar nuestra fe. ¿Qué os parece? Claro. ¿Qué os parece? Pues tomad nota, y cuando esas características se hagan presentes, la alarma, para que sepamos buscar el remedio. Yo diría que podríamos hacer de este Evangelio, os dais cuenta normalmente en los aviones cuando ponen lo de las, en caso de emergencia, eso cómo llamaríamos, no sé. En caso de emergencia, haz esto, esto y esto. Pues cuando veas estas y estas y estas y estas actitudes en tu vida, significa que de algún modo tienes que buscar esta solución. Deberíamos tenerlo impreso y puesto en un lugar visible en nuestra casa, para que sepamos reaccionar frente a los diversos embistes y las diversas luchas que tenemos que experimentar, porque evidentemente hace parte de nuestra vida, ¿no?, el llevar a cabo, pues, el ser conscientes, ¿no?, de lo que implica ese combate espiritual en nuestra existencia. Así que mucho ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía, le pedimos esa gracia especial al Señor y que consigamos esa paz. Si en este momento tienes tribulación en tu corazón, tienes luchas en tu corazón, escucha lo que te dice el Evangelio, ¿de acuerdo? Busca al Señor, ábrele tu corazón, pide que tu fe crezca y ora. Ora con el corazón, ¿de acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como